Concluye una nueva jornada en las bolsas de valores más importantes del planeta, que tuvieron cierres mixtos nuevamente. El Dow Jones terminó con 49.266 unidades. Esto significa que tuvo un incremento del 0,55%. Por el lado del Nasdaq, cerró con 23.480 unidades, con una caída de 0,44%. El Standard & Poor's 500 concluyó con 6.921 unidades, es decir, que subió 0,01%. El precio del oro alcanzó un valor de $4.487.44 por onza, registrando un aumento del 0,56% de acuerdo con la última revisión. Recordemos que el oro opera de lunes a viernes durante las 24 horas del día. 6:01 de la tarde, bienvenidos, esto es Economía al Día de Negocios DITU. Vamos a estar hablando de esas tarifas de energía que, de acuerdo con un decreto, con un borrador de decreto del Gobierno Nacional, el incremento sería entre 960 y 1.600 pesos mensuales y se va a ver reflejado en esos recibos cada mes. Esto como resultado de ese borrador del decreto que anunció ya el Ministerio de Minas y Energía. De otro lado, vamos a estar hablando de la inflación, que de acuerdo con los expertos incrementaría más de 5% al cierre del año pasado. En instantes vamos a analizar esta cifra de la mano de expertos. También finalmente hablaremos de los 3,9 billones de dólares, que es la capitalización de mercado de Alphabet, que se ubica como la segunda compañía más valiosa del mundo, incluso por encima de Apple. Comencemos esta misión conociendo los indicadores económicos de la jornada. Así es, Daliana y usuarios, arrancamos con el dólar que sigue cayendo y cierra la jornada en 3.734 pesos con 77 centavos según cifras de Z y CAP. El dato cayó 14 pesos con 6 centavos frente a la TRM vigente para hoy, que fue de 3.748 pesos con 83 centavos. La TRM que regirá mañana, para que la tengan en cuenta, será de 3.734 pesos con 67 centavos. Por el lado del barril de petróleo Brent de referencia para Colombia, cerró con una fuerte subida que se ubicó en $62 con 70 centavos. La subida fue de 4,57% frente al dato de ayer, que fue de $59 con 96 centavos. Y por último, el precio interno del café de referencia para Colombia es de 2.784.000 pesos para mañana, cayó 46.000 pesos, teniendo en cuenta que estaba en 2.830.000 pesos. Esos son los indicadores económicos para que terminen el día bien informados. Y como se los comentábamos al inicio, esta emisión arranca con una noticia que golpeará el bolsillo de todos los colombianos, y es que el Ministerio de Minas y Energía publicó esta tarde un borrador de decreto donde se propone un aumento de 8 kilovatios por hora en los precios de energía eléctrica para mitigar el riesgo financiero que tiene hoy este sector. Para que lo conozcamos de manera desagregada, en el caso de un hogar promedio que tiene un consumo mensual entre los 120 y 150 kilovatios por hora, el aumento en su factura estaría entre los 960 y 1.200 pesos por mes. Si el consumo fuera cercano a los 200 kilovatios por hora, la cifra podría ascender a 1.600 pesos cada mes. El panorama se pone aún más serio al impactar también los pequeños comercios. Es que uno de estos, cuyo consumo está muy cercano a los 500 kilovatios por hora, tendría que pagar alrededor de 4.000 pesos por cada factura mensual. Pero Laura Rojas tiene todos los detalles del alcance que tendría esta medida anunciada en este borrador de decreto por parte del Ministerio de Minas y Energía. Laura, feliz tarde y cuéntenos todos los detalles. Daliana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La traducción de esas cifras que usted acaba de entregar es que más o menos sería entre el 1 y el 2% el aumento de las tarifas de este servicio de la energía. Usted lo dijo muy bien, hasta el momento pues es un borrador de decreto. Hay que ver cuándo entonces comenzaría a aplicar esta medida. Lo que dice es que básicamente el gobierno nacional pues le está lanzando ese salvavidas a las empresas distribuidoras de energía, por ejemplo las de la costa, Aire, que hemos registrado muy bien porque ha estado quebrada. Entonces lo que espera el gobierno nacional como meta de recaudo sería cerca de 2 billones de pesos. Los analistas también aseguran pues que es bastante dinero y que los efectos, por supuesto, pues también podrían impactar
impactar al costo de vida. Hoy justamente, usted también lo acaba de decir, Daniana, hoy se entrega este dato de inflación y pues posteriormente, si está este incremento, si existe este incremento a las facturas del servicio de energía, pues posteriormente se va a ver afectado pues esta cifra de inflación. Hay que revisar muy bien entonces cómo están esos estados financieros de esas empresas distribuidoras de energía en la costa Caribe, que el gobierno nacional ha insistido pues que necesita entonces mayor oxígeno estas empresas para poder también entregar el servicio en la costa, lugar donde pues mayoritariamente pues se necesita, se requiere este servicio de energía también por los temas climáticos, el aire acondicionado, la luz que se necesita pues también sobre todo para trabajar, para ir a estudiar, pues aún es más necesario de cómo lo han advertido pues los diferentes. No sería lo mismo pues un apagón este año a lo que fue en los años 90, por ejemplo, Daliana. Entonces, pues hay que revisar muy bien esta medida posteriormente, qué es lo que puede ocurrir, porque de momento, como arrancamos pues esta misión, este es un borrador de decreto. Pues a Laura Rojas, muchísimas gracias por toda esta información. Un recaudo importante que supera los 2 billones de pesos para justamente garantizar la sostenibilidad financiera de este sector tan importante para nuestro país. Laura, gracias por su información. Que le termine de ir bien este jueves. Daliana, a usted muchísimas gracias y pues estamos revisando el impacto, por supuesto, pues de esta medida tan importante. Pues a las 6:06 de la tarde finalmente se conoce el dato de inflación para el cierre del año 2025. El DANE acaba de revelar que el indicador cerró el año en 5,1%, tal y como lo advertían los expertos. Esta cifra tuvo una disminución de 0,1 puntos porcentuales frente al año 2024, cuando se ubicó en 5,2%, justamente igual, una cifra que sigue lejos de la previsión establecida por el Banco de la República, que proyectaba que se fuera ajustando también para el cierre de este año. Pero para analizar las implicaciones que tiene esta cifra de inflación de cara a este año que apenas comienza, nos conectamos a esta hora con Julio Romero. Él es economista jefe de Corfi Colombiana. Doctor Romero, bienvenido a Economía al Día de Negocios de Itu y hablemos de este dato de inflación que generaba gran incertidumbre al mercado. ¿Cómo ve el panorama de cara al futuro, conociendo también ya un dato de salario mínimo, unas tasas que han estado estables desde abril del año pasado, pero que también nos permitiría ya conocer, inferir qué puede pasar en el mediano plazo? Bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto poder acompañarlos en el programa. Efectivamente, hace pocos minutos el DANE reveló la inflación del 2025, 5,1%, pues implica una leve reducción de la inflación respecto al mes de noviembre. Como ya lo mencionaba usted, pasamos del 5,2 al 5,1%. Y si uno compara la inflación del 2025 con la del año anterior, 2024, lo que ve es que prácticamente se quedó estable. En 2024 habíamos tenido una inflación del 5,2%. Importante aquí resaltar lo siguiente, la meta del Banco de la República es que la inflación esté en 3%, con un rango que va del 2 al 4%. Tener una inflación por encima del 5% como la que acabamos de conocer para todo el año, pues no es una noticia que nos permita pensar en que hay espacio para bajar tasas de interés. De hecho, aquí ya empezamos a hablar de las perspectivas de inflación para el 2026, que de acuerdo con el aumento en el salario mínimo decretado por el gobierno, que es del 23%, va a generar ya no que la inflación se estabilice por encima del 5%, sino que incluso, según estimaciones de Corfi Colombiana, podamos estar cerrando el 2026 con una inflación del 6,5%. Es decir, nos estamos alejando más de la meta del Banco de la República. Esto, pues, por un lado, va a tener implicaciones de tasas de interés más altas. Ya, de hecho, hoy mismo uno de los miembros de la Junta, el codirector Mauricio Villamizar, mencionó que ese aumento del salario mínimo puede generar 2 puntos porcentuales más de inflación. También estábamos hablando, él también mencionó que la inflación de este año podría estar cercana al 6%, por un lado, y eso por supuesto pues va a implicar incrementos importantes en las tasas de interés durante este año.
Hablemos, por supuesto, de ese impacto que esto va a tener en las finanzas públicas de nuestro país. Ya lo menciona usted, Julio. Vamos a ver seguramente unas tasas que van a tratar de evitar ese tema inflacionario, esas presiones inflacionarias, pero ¿qué va a pasar también con las finanzas en las otras aristas de nuestro país que por estos días nos preocupan tanto? Sí, efectivamente, el impacto del aumento desproporcionado del salario mínimo tiene varias dimensiones. Yo les mencionaba el de inflación digamos, antes de pasar al tema fiscal, para que quienes nos están oyendo comprendan un poco cuál es el canal de transmisión. El salario mínimo se refleja en unos mayores costos laborales, por ejemplo, los servicios de restaurantes. Es algo que uno puede percibir inmediatamente en estos primeros días del año cuando va a comprar el almuerzo en uno de los restaurantes en los que suele ir. Ya uno empieza a ver que los ajustes empiezan a ser cercanos a lo que subió el salario mínimo, por un lado. Hay otros servicios relacionados, por ejemplo, que vamos a ver más hacia febrero, cuando se ajusten las tarifas de educación, cuando veamos también cambios en las tarifas de transporte, que también pueden tener un componente, digamos, asociado al costo laboral. Pasando al tema fiscal que usted me preguntaba, el propio gobierno, cuando anunció el aumento del salario mínimo, dijo que esto tendría un efecto de 7 billones de pesos de mayor gasto, principalmente por temas de pensiones, gastos que el gobierno tiene que hacer para el sistema pensional que suben, y también los salarios de los funcionarios públicos, los gastos de personal en el presupuesto general de la Nación para este año van a ser más altos debido a este incremento. 7 billones de pesos, que es la cifra que el gobierno dio, equivale a 0,3% del PIB. Es decir, eso es ya de entrada algo que podemos esperar que pase con el déficit fiscal del 2026, 0,3% del PIB adicionales a lo que estaba previendo el gobierno previamente. ¿Qué va a pasar, Julio, rápidamente, antes de despedirlo, también con el costo de la deuda? ¿Eso tiene alguna relación directa de que pronto se encarezca para el caso colombiano? Sí, yo les decía, el hecho que la inflación vaya a ser mucho más alta de lo que se estaba previendo antes, va a tener, por un lado, a un banco central obligado a subir tasas. Nosotros en Corfi Colombiana estamos esperando que la tasa actual del 9,25% pueda superar el 11,5%, incluso cercana al 12% este mismo año. Esa es la tasa de corto plazo. El resto de tasas en la economía pues tienen una relación directa con esa tasa que fija el Banco de la República. En los últimos 2 meses y medio hemos venido viendo que las tasas de interés a las que se financia el gobierno nacional, a las que coloca su deuda pública, han venido incorporando esas subidas en las tasas, esas subidas esperadas en la tasa del Banco de la República, y al final, ¿qué es lo que está pasando? Que el gobierno se está teniendo que endeudar a unas tasas de interés mucho más altas. Recordemos que 1 de cada 3 pesos de los impuestos que recauda el gobierno se están destinando a pago de intereses de la deuda, y con esta situación de tasas de interés, pues esta situación se puede volver más crítica. Y lo otro es, tengamos en cuenta que las tasas de interés a las que se financia el gobierno también son una referencia para fijar las tasas de interés, por ejemplo, para los préstamos hipotecarios, para los préstamos comerciales, para los préstamos de consumo. Pues Julio Romero, economista jefe de Corfi Colombiana, muchas gracias por sus apreciaciones sobre esta noticia que acaba de revelar el DANE, y es que el 2025 termina con una inflación de 5,1%. Gracias y que tenga una feliz noche. Gracias a ustedes, que estén bien. Y precisamente vamos a seguir conversando y analizando este tema. Para esto saludamos a Munir Jalil, él es economista jefe de BTG Pactual. Doctor Munir, es un gusto saludarlo y hablemos por favor de esta inflación, el 5,1%. ¿En qué se traduce eso para el impacto en las finanzas públicas de nuestro país, considerando además otros factores que también han sido cruciales para el inicio de este 2026, como el salario mínimo y esas tasas de interés que ya muchos expertos proyectan que se van a incrementar incluso hasta el 11%? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. No, yo diría lo siguiente, yo creo que el dato en principio nos está mostrando una inflación muy parecida a la del año pasado, una inflación que, como bien lo decía Julio, está desafortunadamente por encima de lo que es la meta del Banco de la República, e inclusive el rango meta que maneja el Banco de la República, que es una
inflación que debería estar entre el 2 y el 4%. Tiene el consuelo de tontos que bajó un poquito, de 5.20 el año pasado a 5.07 este año, 5.1. Entonces, pues uno dice, bueno, pues bajó un poquito, pero sí nos está mostrando lo difícil que fue este año en términos de lograr una convergencia inflacionaria. Y eso creo que nos da importantes lecciones de lo que puede suceder en 2026. ¿Qué hizo que no bajara la inflación en 2025? En parte sí se debió, así pues nos digan algunos que no lo ven, pero para nosotros es demasiado claro que cuando se mira el componente de servicios en el IPC, las personas que contratan, por ejemplo, en un restaurante para el almuerzo ejecutivo, pues todas esas personas ganan ese salario mínimo. En una peluquería todo el mundo arranca con el salario mínimo. Todo eso que está asociado con prestación de servicios, pues en general está muy asociado al salario mínimo, y el año pasado para el 2025 habíamos tenido un incremento del salario pues que había sido importante, un poco alrededor del 9.5%, 11% cuando lo combinábamos con el subsidio de transporte. Entonces ahí hay una lección que de cara a lo que se nos viene en 26 es lo que ha hecho que todos los analistas tengamos que revisar desafortunadamente al alza la expectativa de inflación que tenemos para el 26, porque pues en nuestro caso en BTG estamos esperando una inflación de 6.84% para este año 2026. Precisamente porque pues lo que tenemos es una presión que vemos fuerte en esos costos laborales, cómo se va dando básicamente esa dinámica. Entonces, digamos que van a haber rubros que sí están atados a lo que pasa o termina pasando en la inflación del 2025. El más importante son los arriendos. Los arriendos se van a tener que mover al 5.2%. Pues al 5.1%, que es el incremento que se da. Y pues todas las otras tarifas que utilizan como indicativo ese número del año pasado, pues van a hacerlo en ese nivel. Eso de alguna manera, pues dentro de todo es una buena noticia, porque pues es mucho menos que el incremento del salario mínimo. Pero viendo los componentes, cuando entramos a mirar qué fue lo que tuvo una buena dinámica justamente y lo que se comportó mal, el rubro que mostró la inflación más alta fue ese componente que llamamos restaurantes y hoteles, en donde precisamente la gran mayoría de las personas que prestan servicios turísticos, hoteleros, la gran mayoría de la gente que trabaja en estos restaurantes, pues están asociados al punto del salario mínimo. Doctor Jalil, usted menciona algunos de los impactos que eso va a tener directamente en el bolsillo de los ciudadanos. El tema, por ejemplo, que está indexado, el tema de los arriendos. Una vez se cumpla ese contrato anual, pues se tendrá que aplicar ese 5.1%. Pero también hay otros rubros que van de la mano con la inflación. ¿De cuáles estamos hablando? Tengo en el radar seguros, pensiones. ¿Qué otros rubros tienen que estar ya preparados los colombianos para asumir a raíz de este nuevo dato? Correcto. Los ajustes de pensiones, como él lo dices, están asociados al tema de inflación. Entonces, el incremento de las pensiones se va a dar por el IPC. No para aquellas personas pues, que ganan el salario mínimo, porque pues, si las personas tienen una pensión equivalente a un salario mínimo, a ellos sí se les subiría el 23%. Entonces, en ese sentido, pues eso sí es algo que se estaría dando. Tenemos lo que son multas, lo que son peajes, todos estos incrementos que vamos a empezar a ver van a estar asociados también a la dinámica salario mínimo. Ya educación, la manera como está estructurada las tarifas educativas, tuvieron una fijación de incrementos que arrancan con la inflación no de fin de año, no la de diciembre, sino la de octubre. Entonces también arrancó con ese 5% más los puntos de productividad que, dependiendo de la calidad de las instituciones educativas, ellas tengan derecho. Entonces eso pues también es algo de lo que
vamos a estar nosotros viendo efectos cuotas moderadoras, están asociadas normalmente al crecimiento también del IPC, entonces sí vamos a tener la famosísima carga de los incrementos de arranque de año. Pero en lo que tal vez vamos a ver los impactos más grandes y no va a depender tanto de este último dato de la inflación, sí creo que va a ser en el famosísimo corrientazo, o sea, apenas lleguen todos de vacaciones la semana entrante, seguramente se van a encontrar con una sorpresa no tan agradable en materia del incremento de ese almuercito. Va a tocar Otra con sorpresa coca. que no va a ser muy agradable, doctor Munir, es el tema de los créditos y el endeudamiento, que va a ser mucho más caro para todos los colombianos, ¿o no? Pues en términos generales, yo creo que con la dinámica que estamos viendo, el problema es que con ese incremento que se está dando en las expectativas de inflación, la respuesta del Banco de la República no puede ser otra que subir sus tasas de interés. Y entonces, si ellos quieren controlar la inflación en Colombia, van a tener que subir sus tipos de interés. En nuestro caso particular, nosotros estamos suponiendo un incremento de tasas del nivel actual, que están en 9.25 a 11.25, son 200 puntos básicos. Entonces, sí, desafortunadamente lo que vamos a tener es que pues lo que son los créditos, llamémoslo de tarjeta de crédito, préstamos, eso sí estarían viendo un incremento precisamente por esas subidas en las tasas. Pero es el paso necesario porque de lo contrario se nos va a ir la inflación de las manos y pues eso recordemos siempre que la inflación es un impuesto terrible que pagan precisamente las personas de más bajos recursos, que son al final del día las que no se ven más afectadas en un país como Colombia, en donde el nivel de informalidad es muy elevado y pues la gran mayoría de los colombianos no se gana el salario mínimo de 2 millones de pesos. Ese es un pedazo pequeño, es de 12-13% de toda la fuerza laboral. En línea con ese último comentario, doctor Munir, vamos a ver una mayor informalidad a lo largo de este año. Se hace alusión a ese dato tan importante en nuestro país, es que cerca de, si no estoy mal, 11, 12 millones de colombianos, incluso un poco más, trabajan en la informalidad, es decir, no se gana el salario mínimo. Con esos 2 millones de pesos, por ejemplo, las microempresas les queda casi que imposible sostener sus negocios. ¿Vamos a ver más desempleo? ¿Vamos a ver más informalidad también al cierre de este año? Yo creo que el gobierno, y lo vamos a ver este año, pues tristemente es un medio experimento que vamos a ver. Porque en los últimos años veníamos viendo incrementos muy por encima de la inflación y la economía los estaba adaptando. A eso hay que dárselo al gobierno, que mal se está adaptando. Pero sí creo que la magnitud de este último incremento es tan grande que va a activar una reacción que se vuelve lo que llamaríamos ya en términos académicos casi que no lineal, o sea, como que si el incremento hubiese sido ese 11%, de pronto 12%, que todos estábamos esperando y del cual todos hablábamos, yo creo que de pronto la economía lo hubiera podido absorber un poco mejor. Pero este incremento es de una magnitud tan grande que me parece que sí va a tener efectos reales y que para las compañías va a requerir un estudio de costos muy serio y ver efectivamente si pueden mantener. Le pongo un ejemplo sencillo, usted puede tener una compañía, 4 empleados. En este momento, con el incremento del salario que se dio, pues de pronto a usted le toca salir de uno de esos empleados para mantener básicamente una carga laboral relativamente estable. Eso es complejo. Eso sí, no solamente dificulta el tema laboral, sino que también potencialmente es menos PIB que se está produciendo, porque esto es una persona que antes trabajaba y producía y ya no puede. Sí. Entonces, en ese sentido, pues esos impactos yo sí creo que desafortunadamente no solo van a ocurrir, sino que los vamos a empezar a ver relativamente rápido, porque los ajustes tienen que darse desde comienzo de año. Eso sí, comprendo, doctor Jalil. Dudo mucho que por favor termine. No, le decía que sí, que dudo mucho que en ese sentido esto podamos decir, van a ser 6 meses después, 7 meses después. Yo creo que estos impactos se van a empezar a sentir muy pronto y los va a alcanzar a sentir este gobierno en los pocos meses que le quedan.
el gobierno y por supuesto todos los colombianos. Pues doctor Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual, le agradezco mucho por su tiempo, por ayudarnos con este análisis a raíz de este último dato. 5,1% es el cierre de la inflación en el año 2025, más de 6,84 proyecta BTG Pactual para el cierre del 2026, ¿verdad? 6,84, correcto. Pues vamos a ver cómo nos termina de ir con esas cifras y esos números tan importantes para Colombia, para nuestras finanzas públicas y para el bolsillo de todos los ciudadanos. Muy amable, tenga una feliz noche, doctor Munir. Que esté muy bien, buena noche. Y a las 6:25 de la tarde en Economía al Día cambiamos de tema para hablar también de otras cifras que dio a conocer el DANE. Se trata del dato del índice de precios al productor para el año 2025. Este indicador mide la variación promedio de los precios de los bienes y los servicios que reciben todos los productores. Antes de llegar al consumidor registró una caída de 2,63%. El comportamiento mensual del IPP correspondiente al mes de diciembre también fue negativo, pues estamos hablando que tuvo una caída de 0,39% frente al mes de noviembre también del 2025. El único sector que registró una variación inferior a la media fue explotación de minas y carteras, con una disminución anual de casi el 20%. Por otra parte, Ecopetrol informó las tarifas de gas licuado del petróleo, también llamado GLP, que regirán a partir del 15 de enero de este año. Van desde los 1.807 pesos por galón. Por otra parte, la tarifa por kilo será desde los 884 pesos. La compañía señaló que los precios en pesos por kilogramo fueron calculados conforme al marco regulatorio que está vigente y que corresponde a los precios máximos también regulados por el suministro del GLP. La DIAN, junto a la Policía Fiscal y Aduanera, logró la detención de cerca de 40.000 accesorios de audio y video para vehículos, con una valoración cercana a los 500 millones de pesos. Esto habría ingresado al país sin cumplir todos los requisitos legales que se exigen por la normativa aduanera colombiana. La entidad identificó patrones irregulares y se adelantó con la comercialización de mercancía, evitando una pérdida directa al comercio formal, al empleo y también a todos los ingresos del Estado. Hablamos ahora del sector automotor en nuestro país, que advierte que comprar vehículos este año será mucho más complicado. Esto obedece principalmente al aumento del salario mínimo, que supera los 23%, que está elevando los costos tanto de nómina y de seguridad social de todos los concesionarios. El impuesto al consumo subió del 8% al 19%, lo que encarece directamente el precio final de los carros y podría impactar con mucho más fuerza este 2026. Según Aconauto, esta combinación presiona los márgenes, desincentiva también la demanda y pone en riesgo todas las ventas en un mercado que ya muestra desaceleración y donde el parque automotor tiene una antigüedad promedio cercana a los 19 años, por lo que el gremio pide políticas técnicas que permitan fomentar esa renovación vehicular en vez de seguir aumentando la carga tributaria. Colombia decidió cerrar la investigación por subsidios a la leche en polvo de Estados Unidos y va a permitir que este producto siga ingresando sin nuevos aranceles. Esto tras concluir que no hay pruebas de daño directo que estén afectando la producción nacional. El proceso se había abierto en julio del 2024 y derivó en un gravamen temporal de 4,86%, vigente hasta el 31 de diciembre del año 2025. Esto se dio pese a que Estados Unidos había otorgado subsidios por más de 1.200 millones de dólares en 2023 y las importaciones tuvieron un crecimiento de 13,12%. Según el Ministerio de Comercio, los problemas del sector lácteo colombiano corresponden a factores internos y no a las compras externas, por lo que no se justifican seguir adelante con este tipo de medidas. Para el 2025, la producción cafetera en Colombia presentó un decrecimiento del 2%. Esto en contraste con el aumento del 7% en las exportaciones, pero contrario a esto, las importaciones en diciembre del año pasado tuvieron un incremento superior al 500%. Conversamos con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahón, sobre estas cifras. Colombia consume alrededor de 2.2, 2.3 millones de sacos. Terminamos el año inmediatamente anterior con un leve incremento de 2.27 millones de sacos. De esos,
1.1 millón de sacos son importados. La industria nacional, basado en las políticas de este Estado nacional que permite la importación de café, pues lo que hace es buscar compensar sus costos trayendo producto de otros orígenes. Entonces, a Colombia entró 1.1 millones de sacos que son para consumo interno. Eso es lo que se consume en Colombia. De los 2.27, 1.18 son importados. Además, estuvimos hablando sobre este mismo tema con Rodrigo Fonseca, quien es el gerente general de Expo Café. Somos el tercer exportador de café en el mundo. Digamos que hoy a los precios internacionales es muy retador financieramente, porque pues a estos precios, y si queremos mantener una posición en el mercado, pues financieramente vamos a necesitar buscar un capital de trabajo que nos permita participar en él. Creo que el que haya una disminución a 12 millones de sacos es previsible, y como te dije anteriormente, estamos listos los exportadores es atender la garantía de compra con los productores colombianos, con los caficultores, y garantizar siempre esa garantía de compra hacia ellos. Siempre vamos a tener la federación, todo el gremio cafetero colombiano, atender siempre esa garantía de compra y saber que estamos listos a comprar el volumen que esté dispuesto a sacar la producción en Colombia. Y en las noticias internacionales traemos muy buenas noticias por parte de Alphabet, que superó a Apple y se convierte en la segunda empresa más valiosa de todo el mundo. Les estoy hablando que está impulsada por el auge de la inteligencia artificial. Sus acciones subieron 2,4% y llevaron su valor de mercado a los 3,89 billones de dólares. Esto incluso por encima de la gigante Apple, que cayó casi 5% en 6 días y cerró con 3,85 billones de dólares, perdiendo cerca de 200.000 millones de dólares, una cifra además nada despreciable. Es la primera vez que desde el 2019 Alphabet supera a Apple, mientras Nvidia sigue en el primer lugar. El mercado responde al buen desempeño de Alphabet durante el 2025, cuando sus acciones subieron más del 65%, apoyadas en la confianza de los inversionistas y también en su estrategia con la inteligencia artificial. Y a las 6:32 de la tarde les agradecemos a ustedes, a todos nuestros usuarios de Negocios Ditu, por conectarse con las noticias económicas acá en Economía al Día. Los dejamos con toda nuestra programación y recuerden, nos vemos mañana en este mismo espacio a las 9 de la mañana. Feliz noche para todos.